Y el día de hoy en Omega Capacitaciones hablaremos del famoso torniquete Swash. No sé si lo conocían, me parece muy interesante. Hace un tiempo quería traerlo aquí al canal para que ustedes conocieran más sobre estos dispositivos que hay en el mercado para trabajar el tema de control de hemorragias. Pues el famoso Swash, ¿sí?, recibe su nombre de Stress Grab and Truck Tourniquet, ¿sí?, diseñado por la empresa H&H Medical Corporation. Así que no sé ustedes, pero me encantaría que se suscribieran al canal, que le dieran me gusta y por favor déjenos sus comentarios si ya han tenido la posibilidad de usar este torniquete. Quédate en todo el video y conozcamos un poquito de la historia de este dispositivo, cómo usarlo y qué ventajas tiene. Pues se preguntarán de dónde sale el SWAT Tourniquet. Pues el SWAT Tourniquet sale por un diseño del Dr. Street Broad Blankensi. Él es operador militar de más de 14 años de experiencia de los famosos PJ. Si conocen qué son los PJ, hablamos de los famosos Paramedical Jumper, especialistas en rescate. Es una persona con múltiples entrenamientos, intervenciones en Bosnia, Herzegovina, fuerzas especiales, y es ahí donde siempre tenemos que entender que estos dispositivos nacen de esa idea del control inmediato y sangrado por lesiones letales en las áreas de combate. Posteriormente vemos cómo dispositivos como el que tengo aquí evolucionan a dispositivos como el que vamos a ver más adelante, enfocado más en los servicios médicos de emergencia, servicios de bomberos, servicios prehospitalarios como tal. Pues el doctor Brock empezó a darse cuenta que de primera mano muchos de los torniquetes no eran intuitivos y no eran multifuncionales. Me gusta cuando él define que no eran multifuncionales, porque más adelante empezaremos a darnos cuenta que los torniquetes solo funcionan como torniquetes. Quiere decir que hacen su función, detienen el sangrado, que es el objetivo primordial ante cualquier medida, ¿no? Todos creo que estamos de acuerdo. Pero él pensó en otras tareas interesantes que puede hacer este tipo de torniquetes, porque él lo llama un torniquete polivalente y único en el mercado, ¿sí? Y eso ya bastantes ventajas que vamos a ir conociendo paso a paso. ¿Y qué tal si destapamos uno? Siempre es bueno destapar un original. Y para poderlo destapar inmediatamente quiero dar un punto a favor interesante que vemos en estas empresas, por lo menos en H&H Medical Corporation, es que miren que está pensando en varios prepiquetes. 1, 2, 3, tenemos 4, tenemos 5, 6, 7, tenemos 8 prepicados de emergencia. Quiere decir que en una situación en la que nos vemos envueltos perdiendo sangre y tenemos que colocarnos nosotros mismos, pues esto de que solo exista un prepicado o un solo lado no es ventajoso, pero esto ya le da un punto muy positivo al torniquete. Vemos todas las instrucciones en la parte posterior, bien, y nos muestra paso a paso cómo podemos rápidamente intervenir en el torniquete. Así que para aspectos solamente del video y que pueda conservar para futuros entrenamientos, voy a soltarlo solamente la parte inferior, que podamos conocer cómo viene totalmente nuevo. Yo ya había abierto lo estoy abriendo solamente por aspectos prácticos del video, y claro que podamos usar anaranjado en el ámbito de la emergencia. Y miren que curiosamente ya viene invertido, ¿no? Miren como yo lo había guardado mal y él ya viene de manera invertido. ¿Por qué? Porque así debe funcionar el vendaje, con el cabo o círculo hacia arriba, y en el momento de despliegue
el operador pueda ver esta parte hacia arriba en el momento de la colocación sobre la lesión. Y miren particularmente qué viene en el centro, esto me gusta mucho. Lo voy a sacar para ustedes, ¿sí? Deberíamos dejarlo hasta el final, ¿verdad? Que se caiga realmente cuando terminemos la colocación. Y es un brazalete de seguridad. Entonces, como los torniquetes, ¿sí? Tienen un time que colocamos aquí también con el torniquete Swash, pues tenemos un adhesivo muy parecido a estas etiquetas de seguridad que nos colocan a la entrada de los hospitales para la identificación de los pacientes. Y miren que automáticamente nos dice el tiempo que fue colocado el torniquete. Y miren que también nos dice que si hay pulso radial, sí o no hay, ¿sí? Nos dice que heart rate, es decir, la rata de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? ¿Cuál es mi frecuencia cardíaca? Y miren que tiene para marcar el tipo de sangre, blood type. Y justamente pues, en mi caso podría ser A positivo, ¿sí? Y una frecuencia, ejemplo, cardíaca de 120 latidos por minuto. Entonces está interesante que le podamos colocar esto al paciente, pegarlo para la identificación. Esto no lo vemos en todos los dispositivos, solo estamos acostumbrados al famoso time, ¿sí? Pensaría realmente que si yo fuera la persona lesionada, le daría un punto negativo a Swash sobre este dispositivo. Creo que con los brazos llenos de sangre y yo reaccionando a la colocación, nunca podría lograr colocarme un tiempo o un time en mis manos, ¿ok? Pero si le damos el time a un servidor de emergencia, a un profesional de la salud, claro que ahora sí le doy un punto positivo a la empresa de HH Medical Corporation con el dispositivo SWAT, porque el segundo operador, un tercer operador, ¿sí? Podría colocar esto en el paciente. Entonces, un dato interesante que podemos trabajar. Vamos a hablar de algunos aspectos importantes. En el video anterior que habíamos visto los vendajes israelíes de la empresa Percival Medical, pues yo destaqué que justamente nunca había visto un paquete estéril que durara 8 años y lo coloqué como punto positivo. Pues quiero contarles que me sorprendió porque SWAT tiene una durabilidad de 10 años en el paquete estéril que trae. Entonces, hasta ahora ya superó mis expectativas. Nunca había visto un paquete con tanto tiempo de durabilidad y esto está interesante, 10 años de durabilidad. Bien, vamos a hablar de algunas cosas de ya directamente del dispositivo. Es un paquete muy liviano, un paquete que pesa 10 onzas aproximadamente y las dimensiones del paquete son muy pequeñas. Tenemos 4.5 pulgadas por 3 pulgadas por un grosor de media pulgada o 0.6, ok, media pulgada. Y en la calidad y resistencia de este dispositivo, he visto charlas de otros proveedores que trabajan con torniquetes donde hablan mucho sobre que este torniquete puede ser usado en el agua, este torniquete puede ser usado en el barro, en el hielo y cosas como esas para áreas extremas. Pues justamente este torniquete también puede ser usado en el agua, ¿sí? No vamos a tener un velcro que lo limite a nada, ¿sí? Como suele pasar con la limitación de los dispositivos que traen un velcro, ya conocidos por ustedes. Y es un dispositivo que puede trabajar en menos 32 grados centígrados, es decir, puede estar congelado este dispositivo, y hasta 42 grados centígrados. Quiere decir que estaría derritiéndose y efectivamente esto no se va no va a cambiar su consistencia o su forma. Me parece algo destacable de este tipo de dispositivos. Bueno, como sé que lo que les gusta es llevar las cosas a la práctica, vamos a generar una herida en esta parte de la pierna en la que ahora vamos a usar el dispositivo. Sacamos el dispositivo, recuerden siempre el cabo va hacia la parte superior para que nos vaya marcando cómo vamos a ir visualizando. Y vemos que el fabricante nos dice que rápidamente con la primera vuelta, ojalá siempre la banda quede encima, montada una encima de la otra,
y cuando vamos a lograr pasar, nos vamos a dar cuenta que cuando una banda está sobre la otra, tienen una característica muy particular, y es que no se desliza una, ¿sí? Se adhieren siempre a hacer muy buena tensión. Aquí podemos darnos cuenta, voy a simular para que vean cómo los cuadrados se convierten en rombos, ¿sí? O en diamantes, y cómo estos dientecitos que tenemos en la parte superior se van a convertir, como nos muestra la figura, en la parte de cuadros, que es la tensión que queremos lograr, ¿sí? Para el paciente. Bueno, vamos a lograr muy buena tensión, bien, y para el momento del cierre, uno de los aspectos que les preocupa mucho a los participantes es que el fabricante dice que te anticipes. Anticiparse es colocar 2 dedos debajo, ¿sí? De la última vuelta, para que en este punto puedas pasar rápidamente, ¿sí? La punta y tengas un punto de cierre. Hálalo con firmeza, no te dé miedo, el dispositivo no se va a soltar y no se va a deslizar. Como te comento, tiene un material que no se desliza, y esa es una manera de anticiparse al momento de cierre. Me parece muy interesante cómo queda este tipo de dispositivos, y es otra de las alternativas que tenemos en el mercado para el control de hemorragias. Cuando comenzamos a investigar a fondo este dispositivo, uno se sorprende de todos los reconocimientos y toda la bibliografía que va a aparecer en el mercado sobre este dispositivo. Ejemplo, está aprobado por la Asociación Nacional de Oficiales Tácticos, bien, y también está revisado positivamente por pares militares en medicina militar y una revista muy importante, el Journal of Special Operation Medicine. Entonces, justamente nos preguntamos por qué este dispositivo no está en las recomendaciones del estándar internacional sobre cuáles son los torniquetes recomendados. Primero, está fabricado en los Estados Unidos, ya cumple uno de los primeros puntos, y nos preguntamos qué es lo que le falta a este torniquete para estar en estas guías tan internacionales que les he hablado abiertamente, de una manera muy crítica, constructiva y respetuosa, que no son lo único que existe en el mundo sobre recomendaciones para el control de hemorragias. Para esta siguiente parte de demostración ya me he adelantado y he colocado el torniquete táctico de color negro en la parte de arriba de la extremidad, logrando hacer la función de torniquete. Pero ya nos había dicho el fabricante que él es muy versátil y se puede usar para muchas más cosas. Una de ellas también es que en el caso de una herida que esté sangrante en este punto, ¿sí? También podríamos combinarlo. En este caso tengo un apósito. Ese apósito puede ir con presión directa sobre el punto sangrante y tener un segundo torniquete SWAT. Muchos preguntarán, no, qué difícil es tener 2 torniquetes. Recordemos que las recomendaciones de todos los fabricantes es que nuestras mochilas de emergencia tengan de 2 hasta 4 torniquetes para poder resolver una situación letal de sangrado de emergencias. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es lograr usar el segundo torniquete como un vendaje compresivo, y justamente como lo estoy haciendo en el video, vamos a lograr hacer ese vendaje. El fabricante en este punto sí no recomienda que yo tenga que llevar la presión al extremo para cambiar la forma, como lo hice con la opción de torniquete. Aquí simplemente el vendaje puede estar un poco más ligero, haciendo la función de compresión en el sitio de la herida. Miren que acá les quiero mostrar la siguiente opción, y es que cuando yo no me anticipo, como se los mostré en la primera parte del video, lo que puedo hacer es simplemente levantar la última vuelta, ingresar y sostener.
Entonces miren cómo aquí he logrado tener un vendaje, un apósito haciendo presión y la función del torniquete SWAT logra hacer estas dos alternativas. Vamos con la tercera. Y vemos aquí justamente instrucciones que son muy prácticas en el momento de desplegar el torniquete cuando lo queremos usar, ¿sí? Vemos que aquí está justamente impreso las palabras de qué significa SWAT, strip, grab, trum, ¿sí? Y nos muestra unos círculos ya que están impresos en el caucho, ¿sí? Y nos muestra que la resistencia que se debe lograr es que estos círculos se conviertan en diamantes o en rombos y que estos cuadrados que parecen una parte dentada impresa en el torniquete se conviertan en cuadros mucho más grandes. De esta manera nos estaría mostrando que la tensión que logremos, voy a hacerlo aquí rápidamente, ¿sí? Cuando logramos extenderlo, lo pueden ver, miren cómo se abren y se vuelven mucho más grandes. Vamos a llevar este círculo, se está convirtiendo en un rombo, ¿sí? Y es que la tensión en el momento de colocar y lograr usarlo, porque se usa como si fuese un vendaje realmente, ¿sí? Miren, igual que un vendaje, el cabo o cuerpo, ¿sí? Y el vendaje, podemos decirlo de esa manera. Nos va a permitir generar una tensión, ¿sí? Justamente como lo dice el fabricante. Bien, y para esta tercera parte hablemos de otras de las ventajas del torniquete SWAT. Ya sabemos que es una venda elástica de caucho y el fabricante, al decir que puede servir para muchas cosas, también sirve para la fijación. Ejemplo, creo que conocemos estas férulas maleables, que por cierto, si no conoces de ellas, déjanos tus comentarios y haremos un video sobre todas las ventajas de usar férulas maleables en áreas remotas y también, ¿por qué no?, en las áreas urbanas, en atención prehospitalaria. Para aspectos prácticos, simplemente voy a colocar una férula maleable preformada en la parte de abajo. Quiero estabilizar esta lesión que tengo acá, que quiero simular, tibiofibular, bien, en la que pues al tener dos huesos, ¿sí?, necesito hacer estas famosas férulas, como lo definen los libros de áreas remotas, férulas tipo sándwich, ¿sí? No voy a meterme con tobillo, para eso tenemos otros tipos de estrategias, solo para el aspecto de mostrar la ventaja que tiene el torniquete, y vemos que yo puedo colocar el torniquete de tal manera que me permita, ¿sí?, en este caso, poder estabilizar una extremidad, ¿sí? Pueden hacer tensión, no pretendo que funcione en la fase de torniquete, pero sí que me permita estabilizar una extremidad. Entonces miren las ventajas de este dispositivo, ¿sí?, que se llama torniquete SWAT, en el que yo puedo usarlo de muchas maneras. Aquí voy a anticiparme, como lo vimos en los videos anteriores, y en el momento de giro puedo ingresar rápidamente aquí para bloquear el torniquete. Si necesito otro, puedo hacerlo. Quiero mostrarles que me va a permitir, en este caso, sujetar una férula como la estamos colocando para este video demostrativo, y es muy interesante que ya les he mostrado tres cosas para las cuales nos puede servir el dispositivo torniquete SWAT. No es para los únicos lugares, recordemos que también nos puede ayudar mucho a la compresión en estructuras abdominales, se puede hacer empaquetamiento en heridas en el cuello, también podemos lograr acceder a heridas axilares y también empaquetar la estructura pélvica, que por cierto es interesante cómo podríamos trabajar con la férula trabajando la estructura pélvica en los pacientes. Justamente aquí ya tengo abierto el SWAT en la presentación
negra, ¿sí?, que justamente es la que conocemos como táctica. Sabemos que estos colores pues efectivamente son los que se necesitan y lo hemos hablado abiertamente en otros videos, como el de vendaje israelí, que si no lo vistes, por cierto, te dejaré un enlace por aquí para que puedas completar esta información de control de hemorragias. Y también encontraremos esta presentación en color anaranjado que viene para servicios médicos de emergencia. También encontraremos una versión en azul, difícil de encontrar, la verdad nunca la he podido encontrar, y está enfocada en entrenamiento. Seguro por la baja producción estos dos torniquetes serán los de más alta demanda en el mercado. Bueno, pues me voy a quedar explicando algunas características importantes que vamos a identificar aquí, y es que voy a serles muy sinceros. Cuando por primera vez vi esto, ya en mi memoria, solamente el olor a caucho, el olor a neumático, acá en Chile le llaman, creo que le llaman cámaras, me hizo recordar a las bicicletas de ruta, ¿sí? Tiene ese olor a neumático que usamos en nuestras bicicletas, ¿verdad? Y característico inmediatamente me hizo pensar que esto yo lo había visto en el pasado en algún punto, y quiero contarles que yo ya conocía estos sistemas antes de la salida directamente del torniquete. Es aquí donde quiero contar un poquito de experiencia, y es que no sé si conocen este tipo de elementos que se usan para la rehabilitación de kinesiología o de terapia física, dependiendo del país que nos estén escuchando. En el medio podemos encontrar estos dispositivos como cintas de TheraBand, ¿sí?, o cintas de rehabilitación. Dependiendo del color que tú compres, encontrarás azules, rojas, amarillas. Va a depender la resistencia o la elasticidad de cada una de estas cintas, y es muy particular porque en los programas de entrenamiento de áreas remotas yo le enseño a los participantes mucho a usar estas cintas, ¿sí?, que son fáciles y económicas de conseguir en el mercado, para que puedan ser usadas en el control de hemorragias y puedan mejorar algún elemento en los botiquín o en el kit de wilderness o el de áreas remotas en el momento de la intervención, ya que no se moja, es fácil de usar, genera muy buena resistencia. Entonces quería hacerles esta similitud, y más adelante en el video quédate para que veas cómo podemos simular un poco una herida y cómo usar este tipo de dispositivos que pueden ser mucho más económicos que un torniquete SWAT, ¿sí?, sin decir que el torniquete SWAT no vaya a cumplir su función. Por supuesto, es un dispositivo que está aprobado por la FDA, y esto es solamente algo de entrenamiento en áreas remotas. Lo dejamos a un lado y trabajaremos más adelante con él. Ya como parte demostrativa, como un bonus track, para no dejar en el aire la información que les di al inicio sobre las famosas vendas de TheraBand, si las quieren conseguir podrían ser muy útiles para los botiquines de emergencia. Justamente en las áreas remotas les enseño a mis participantes que pueden sujetar estas famosas tiras. Son muy económicas, 3,000 pesos chilenos, algo así como 2.5, 3 dólares en el mercado, y también funciona muy parecido a la estrategia de las el famoso torniquete Swash. Y miren la particularidad, cuando les decía en el inicio del video que cuando inicié el video, o ya había conocido este tipo de técnicas que te va a permitir rápidamente sostener vendajes, especialmente sabemos los de las áreas remotas que es difícil por el sistema de clima, se puede humedecer, y este tipo de vendajes puede ser lavado y rápidamente se puede volver a utilizar. Es otra estrategia. Nunca reemplazaría los componentes aprobados por la FDA que tiene un torniquete SWAT. Es solo una alternativa.
Cuando el Dr. Brock comenzó a diseñar su torniquete, lo primero que hizo fue pensar en unas láminas de caucho, pues justamente detectó que esto podría ser un problema porque varias personas en el medio son alérgicas a las proteínas del látex. Recordemos que muchos, hasta los guantes que usamos, normalmente revisamos que sean libres de látex porque gran parte de la población puede generar alergias a este elemento, ¿no? Es por eso que él empezó a desarrollar versiones sintéticas de láminas de caucho natural hasta que llegó a una empresa muy particular. Es ahí donde directamente comenzó a desarrollar láminas patentadas con una empresa que se conoce en el mercado como The Hygienic Corporation. Justamente es la empresa a la que él se unió en una fase inicial para que estas láminas pudiesen ser reconocidas. Recuerden que esto requiere años de desarrollo y después aprobación de la FDA para poder ser usado en las personas. Y justamente desarrolló una lámina de un poliespileno sintético, es decir, que podía ofrecer todas las propiedades físicas del caucho natural, que sabemos que el caucho natural pues ofrece esta elasticidad y resistencia al desgarro justamente, y que fueran libres de la proteína de látex. Era lo que él buscaba en las fases iniciales de desarrollo, y es ahí donde se logró trabajar con este tipo de texturas. Un tema bastante interesante del que tenemos que hablar acerca de ventajas del torniquete Swash tiene que ver con que cada vez más los profesionales nos empezamos a dar cuenta que el torniquete puede ser un gran elemento para salvar vidas, pero también tenemos que aprender a conocer los elementos que tenemos a la mano. Y justamente cuando nos enfrentamos a este gran reto que es el paciente pediátrico, que creo que ninguno de nosotros quisiera estar envuelto en una situación en la que tenga que actuar muy rápido en el control de hemorragias de un paciente pediátrico, donde sabemos que la circunferencia de sus extremidades es mucho más pequeña que la del adulto, y nos encontramos una característica muy particular. Sabemos que este tipo de torniquetes, sin mencionar fabricantes, en los que tienen esas estructuras firmes, rígidas en la parte inferior, nos vamos a dar cuenta que en el momento de colocarlo, ¿sí?, pues son dispositivos que en muchos casos no logran de alguna otra manera ajustar, ¿sí? Miren, aquí ya di la vuelta completa a la circunferencia, entonces generar aquí ya la presión, pues el dispositivo no está diseñado para eso. Bien, entonces podemos encontrarnos algunos tropiezos, especialmente en este, que es un paciente pediátrico en el simulador de aproximadamente unos 10, 11 años. Piensen en uno mucho más pequeño, donde tengamos que actuar con una circunferencia más pequeña, ¿sí? Es por eso que vemos que dispositivos como SWAT pues están diseñados para poder actuar tanto en los pacientes pediátricos como lo vemos acá, porque rápidamente para nosotros sería muy fácil, es solamente una cinta que se puede estirar, ¿verdad? Miren, fácil de poder comprimir y nos va a poder permitir el control de hemorragias, hacer la contención. Entonces, una de las versatilidades que tiene el torniquete SWAT es que se puede usar en los pacientes pediátricos sin ninguna dificultad, y también se usa muchísimo como medio de primera respuesta en todo lo que tiene que ver con intervención canina. Entonces vemos muchas lesiones que les dejaré imágenes por acá de canes en los que pueden intervenir rápidamente el control de hemorragias en una extremidad, en la circunferencia abdominal o pélvica, entre otras. Entonces también tiene esa versatilidad de los famosos K9 o la versatilidad canina. Y ejemplo, hace un tiempo había visto unos videos de la reacción de la policía de Nueva York reaccionando a un incidente donde estuvo involucrado un niño en el que
A diferencia, ejemplo, esto es solo un comparativo, no quiero decir que un torniquete es mejor a otro. Vemos que torniquetes como Soft, que no tienen esa estructura rígida en la parte inferior, ¿verdad? Porque ese no es, así no funciona su mecanismo, pues se pueden adaptar mucho más fácil a la estructura de la circunferencia del paciente pediátrico, ¿no? Y aquí podemos ver que se puede adaptar rápidamente y se puede posicionar. Bueno, entonces justamente vi un video en el que tuvieron que actuar con un Soft. Era un niño como de 8 años y efectivamente reaccionó muy bien y respondió muy bien el Soft. Con esto quiero dejarles el mensaje que no se trata de si el Soft es mejor o el CAF es mejor o cuál es mejor, sino que cada uno de nosotros aprenda a conocer los equipos que tiene, porque hay equipos que tienen ventajas y hay equipos que pueden tener desventajas dependiendo los pacientes. Bueno, ya para concluir, definitivamente creo que tenemos que destacar todas las cosas buenas que el torniquete Swash nos puede facilitar en las herramientas para estos programas de control de hemorragias, que tienen un objetivo muy claro, y es que tenemos que evitar a toda costa que un paciente pierda sangre en la escena prehospitalaria, ¿ok? Eso no puede suceder, y más que cada vez nos concientizamos que estos famosos líquidos que le entregamos a los pacientes, cloruro de sodio al 0.9%, el lactato de Ringer, lo único que hacen es ayudar a matar un poquito más el paciente, ¿sí? Y no logramos el objetivo de transfundir glóbulos rojos, sangre en el prehospital, porque Latinoamérica aún no lo tiene. Así que le voy a dar muchos puntos positivos. Me encantó. Es económico en el mercado, ¿sí? Es un dispositivo que cuesta 1/3 de lo que cuesta un torniquete tradicional de marcas conocidas en el mercado. Fácil, ligero de abrir, intuitivo. Es un dispositivo que me gusta, es muy resistente. Es obvio que son dispositivos que, para ser aprobados por la FDA, deben de ser de un único uso. Los latinos sé que pensaríamos lavar esto porque es caucho y lo volveríamos a usar, pero recuerden siempre que las propiedades de resistencia y elasticidad, pues en algún momento, al igual que los torniquetes con el molinete, tienen un único uso. Bien, me gustó muchísimo. Creo que es fácil de aplicar, creo que tiene más ventajas que un torniquete simple, especialmente para las mochilas prehospitalarias de las ambulancias en los servicios de urgencia, que usaríamos el color anaranjado como lo tenemos acá, ya que a mí particularmente me pasa en mi ambulancia. Tengo apósitos muy grandes para el control de hemorragias, pero ni siquiera tengo vendajes con qué sujetarlos, y el estar sosteniendo o haciendo presión directa como principio número 1 del control de hemorragias definitivamente me entorpece cuando somos muy pocos en el equipo de emergencia. Es por eso que si tuviese un torniquete como estos, que me va a servir en la función también de venda elástica, que puede sostener un tiempo el apósito en su lugar, como se los he demostrado en el video, le doy un punto muy positivo. Los elementos de fijación para las férulas me gustó muchísimo, lo puedo colocar. También hay otras estrategias que me muestra el fabricante. Se usa mucho en las áreas deportivas para los equipos. Vemos cómo los médicos de intervención rápida en una cancha de fútbol colocan crioterapia o estas compresas frías muy rápido en las lesiones para evitar el aumento de volumen, ¿verdad? Y la sostienen con vendajes Swash. Así que veo una versatilidad en este producto. Así que creo que tiene un muy buen futuro en el mercado. Lo vemos mucho en el ámbito táctico. Me encantaría ver más torniquetes anaranjados por todas las ciudades, ¿listo? Y especialmente en toda Latinoamérica. Espero te haya gustado este video. Suscríbete, dale un me gusta y por favor compártalo con todos los profesionales de la salud, ¿sí? Nos ayudas a crecer en el canal, y bueno, espero que te haya gustado este y todos los videos que tenemos en nuestro canal.
Nos vemos en el próximo video. Espera, no te vayas, se me olvidó decirte algo. Ya tenemos el siguiente video en proceso. No sé si lo conocías, pero el RITS, Rapid Immobilization System Extremity, pues justamente esta férula que pues yo creo que va a revolucionar el mercado. No solo va a ser para las extremidades, sino para el tratamiento en trauma pélvico. Y miren esto tan simple. Ya estoy preparando el video para el próximo. Suscríbete, no te pierdas, y funciona en compañía de este famoso amigo del control de hemorragias que se llama Torniquete Soft.